elementos de los pueblos originarios campesinos. Vamos hacia esa dirección en este momento en nuestro país. En ese sentido, muchos creyentes en las comunidades rurales fueron presionados a seguir con las costumbres de la gente común en el ejercicio de sus funciones como autoridad de la comunidad, como en el ejercicio en las juntas escolares para la cooperación en la educación de los niños. Ahí tienen un ejemplo. En primer lugar, en las reuniones comunales se les pide que compartan los elementos sociales de la coca y el alcohol para los asistentes. Eso es lo importante, hermanos, en todas las reuniones, en todas las asambleas que hay en la comunidad. Los creyentes suelen reemplazar esos elementos con refrescos y pasancalles, pero la gente se descontenta por el uso de estas cosas que no son para gente mayor. Los creyentes resisten su uso, pero la presión continúa con toda clase de comentarios y calificativos que al fin logran hacer ceder en esas retenciones. Y cuando lo han logrado, en las siguientes gestiones proceden a presionar a otros creyentes con ese antecedente. ¿Qué hacen en estos casos? Eso ha surgido en muchas de las ocasiones en muchas comunidades rurales. Otro problema se confronta del tiempo de carnavales, en los que los dirigentes creyentes son presionados a presentar ofrendas a la naturaleza Pachamama y otros espíritus como un sacrificio en representación de toda la comunidad. Esa costumbre está completamente en contra de la fidelidad de los creyentes, que solamente tienen que reconocer que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el único Dios. Estas ceremonias están acompañadas de coca y alcohol forzosamente. Ahí tienen un ejemplo. Lo mismo ocurre en el mes de agosto, en el que en el mundo andino se da ofrendas y sacrificios a las fuerzas de la naturaleza que tienen supuestamente la provisión de los recursos y bienes para la vida del hombre. El agosto es un mes clave donde todos tienen que ofrendar a Pachamama. Los cargos comunales no son opcionales ni excusables en el medio andino. Forzosamente todos los miembros de la comunidad están obligados a cumplirlo como parte de la misma y por estar haciendo uso de la propiedad de la tierra. Todos los cargos se los cumplen por turno, e incluso las viudas están obligadas a cumplir por la propiedad. La influencia de la comunidad es tan fuerte que presiones sociales de la gente hacen que sus miembros tengan que cumplir con otras costumbres, como la de exigir las fiestas patronales de la comunidad. El Señor nos ha permitido participar. Ahí estamos el año pasado ejerciendo un cargo como nosotros decimos como Hamayo, o sea, la persona que tiene que administrar justicia. El último de las fechas. Muy bien, continuamos. Con el comentario de que no es posible el servicio de la tierra así nomás, logran que todos cumplan con la dirección, con todos los gestos que representan y además, con todos los gastos que representa y además con el servicio de adoración a sus santos patronos. Algunos creyentes, para que la gente no siga comentando en contra de ellos y despreciándolos, ceden para hacerse cargo de esas fiestas patronales. Otro tipo de conflicto en lo familiar se refiere al cumplimiento de los deudos de un difunto, que en la fiesta de todos los santos tienen que presentar sus ofrendas a sus almas que supuestamente vienen a aprovisionarse para sus necesidades en el más allá. Supongo que en todas las culturas también eso existe. Si no lo hacen, especialmente si el difunto es reciente, va a castigar a todos sus familiares que se hayan olvidado de ellos. Pueden venir enfermedades graves, accidentes o cualquier otra clase de desgracias sobre los parientes. Para evitar esas posibles contingencias, algunos creyentes secretamente esperan sus almas. Lo hacen también algunos creyentes aymaras que tienen miedo de sufrir sus consecuencias y lo hacen en secreto. Otro tipo de conflicto se enfrenta cuando en el ejercicio de autoridades comunales sufren algún tipo de daños como robos, emergencias, desastres. Los dirigentes tienen que consultar con los adivinos de la comunidad y cumplir con los ritos necesarios para evitar sus consecuencias. En estos casos, el creyente aymara tiene que entrar en contacto con los adivinos, los brujos, para responder a esas emergencias. ¿Cómo responder apropiadamente en esos casos? Otra situación conflictiva surge cuando alguno de los miembros de la familia se enferma gravemente
y no se puede curar por los medios naturales, y surge la necesidad de acudir a los medios tradicionales de los adivinos, curanderos y brujos. Sabe que no debe hacerlo porque compromete su fidelidad a Dios, pero la presión de los familiares, de la esposa enferma o los parientes no creyentes cede para que lo cure. Muchas veces con sus artes logran curar esas enfermedades incurables. El creyente queda asombrado al ver los resultados y la fe de estos creyentes flaquea y retrocede en su fe. ¿Cómo se puede explicar estos casos? ¿Cómo puede mantener su fe ante tan delicada situación? Otros casos que enfrentan los cristianos resulta cuando es parte de un sindicato, de una cooperativa, un mercado u otra organización. Ahí tienen que pasar sus, ¿cómo se llama? Sus prestes, con chayas normales, todo eso. En esos medios la gente tiene sus costumbres que la enseñanza de Dios rechaza porque compromete la fidelidad a Dios y el abandono de la fe, como los festejos de aniversarios, las fiestas del nuevo año, de los carnavales, del santo, virgen, patrono de su organización. Para la celebración de estos acontecimientos se acuerda reunir los aportes de todos los socios o miembros para los gastos. ¿Cómo actuar en esas circunstancias? Siendo cristianos, podemos mantener nuestra identidad cultural y a la vez nuestra identidad de la fe en Cristo. Esta es la pregunta que se hace de muchos cristianos. ¿Podemos buscar otro medio donde vivir y estar más tranquilos? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios a través de ejemplos? Lo he resumido en dos grandes puntos, hermanos, para responder a estas preguntas. Primero, mantengamos nuestra cultura. ¿Qué entendemos por cultura? Yo creo que esto es un concepto conocidísimo. La Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales realizada en Ciudad de México en 1982 definió que la cultura puede considerarse como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ello engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. La cultura se transmite de una generación a otra por medio de los procesos de socialización que transforman a los individuos en personas integradas y identificadas con los que comparten la lengua, el modo de vida, las normas, la ideología, etc. Cada sociedad genera su cultura propia y dentro de ella suelen desarrollarse subculturas étnicas, castellana, catalana, gallega o vasca, por ejemplo en España, o subculturas de clase relacionadas con la función social y económica de cada individuo. ¿Y qué se entiende por identidad cultural? Según la declaración de nuestro vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el licenciado Álvaro García Linera, que actualmente ejerce su mandato, él dice en una de las exposiciones en este año: la identidad cultural permite ubicar a la persona en el mundo y de acuerdo a los temas se tiene una sola identidad, pero a la vez varias identidades que al mismo tiempo diferencian. Si soy de Bolívar, no soy de Wilstermann, son dos equipos fuertes que tenemos en Bolivia, ¿no? Si vivo en Villa Dolores, no vivo en Ciudad Satélite. Y añadió, la identidad te ubica y te separa, te agrupa y te distancia de otros. El papel de la identidad tiene esta doble función. Y creo que lo que él indica me parece correcto, ¿no? Siendo cristianos, ¿cómo podemos mantener nuestra identidad cultural y nuestra identidad de la fe en Cristo? A la luz de la Biblia, comprendamos que Jesús, como decía el hermano, el Hijo de Dios, al venir a este mundo, como humano, era parte de una cultura. Yo creo que eso todos sabemos. Jesucristo era de la cultura judía. Evidentemente, así como lo dice la Biblia, Jesús nació en medio de un pueblo que tenía su propia cultura y su propia manera de ser. Por lo tanto, tenía sus propias costumbres, su propia manera de ser, y Jesús era judío. Su familia era judía. Yo creo que eso todos lo sabemos. No creo que podemos ignorar. Y también, hermanos, una de las cosas que, si hablamos de Jesús, podemos ver que su pueblo tenía su propia cultura. Yo creo que tampoco eso podemos ignorar. Lo conocemos desde el punto de vista de la Biblia, para aprovechar un poquito mejor, ¿no? También otra de las cosas que se puede mencionar es que su fin, hermanos,
fue transformar su cultura. Yo creo que Jesús vino a eso, a esta tierra, ¿no? Esta parte. Pero ¿cuál era la finalidad de la venida y de la vida de Jesús, el Hijo de Dios en medio de su pueblo, sujeto a las leyes y las costumbres de los judíos? Jesús vino al mundo para transformar su pueblo y su cultura de acuerdo a los principios de Dios. Yo creo que es muy necesario que lo tomemos esta parte. Pero no se suponía que su pueblo estaba cumpliendo con lo ordenado por Dios en medio de un pueblo que estaba organizado y establecido sobre fundamentos divinos que Dios había hecho por medio de Moisés desde su manifestación en el monte Sinaí. Sus líderes pensaban que estaban cumpliendo con lo ordenado por Él, como lo veremos luego. La comisión de Jesús se ve claramente que venía a transformar su cultura, a establecer un nuevo pacto. El pacto antiguo había sido invalidado por su pueblo. El espíritu de su contenido se había perdido. Jesús tenía que establecer un pacto que sea permanente y sólido, no solo con Israel, sino con todos los pueblos del mundo, como había sido el propósito inicial de rescatar o redimir a todo el mundo a través de Israel, como podemos ver en Isaías. La declaración de Jesús en la sinagoga de Nazaret, con motivo de la lectura del rollo de Isaías 61, demuestra el contenido de la predicación del Evangelio. Jesús vino para enfrentar estos aspectos de la vida de Israel. Fue en contra de las injusticias sociales y económicas. Y eso lo podemos ver a lo largo de todo su ministerio. En contra de la pobreza. Yo creo que el Evangelio ha sido para los pobres, no para todos los que, para los que eran poseídos, para los que tenían poder, ¿no? Yo creo que eso vemos a lo largo de su Evangelio. Pero también, hermanos, su ministerio era a favor de las mayorías. Cuando Jesús vino a predicar y enseñar al pueblo, vio a las multitudes de gente de su pueblo, al común de la gente, a los desprotegidos y las mayorías en todas las sociedades son las que tienen menores posibilidades de vida. Yo creo que eso encontramos en la Biblia. A favor del bienestar integral del hombre. Yo creo que esto, hermanos, tiene que ver mucho con los pueblos indígenas. Lo que los misioneros que han venido, creo que esta parte es lo que han ignorado y nos han hecho problemas, y hay veces en los pueblos, especialmente en algunos líderes, estos efectos todavía se han quedado. Si llegamos al Chuyma, al corazón de la Aymara, yo creo que, hermanos, el creyente Aymara se va a convertir en un cristiano auténtico y verdadero. Bueno, ¿qué más? Es un pueblo con visión integral. Tal vez esta parte para enfocar un poco. Cree en la integralidad de la vida y de la naturaleza física como sobrenatural. En este sentido es como el pueblo judío, que cree que lo natural y sobrenatural está integrada por fuerzas sobrenaturales que trascienden esta naturaleza, como la acción de los humanos que afectan lo sobrenatural. Yo creo que eso hemos entendido en los evangelios, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto, las fuerzas sobrenaturales son diferentes, mientras en el concepto hebreo bíblico, la intervención sobrenatural es de Dios como el poder que tiene de obrar el bien en beneficio de los hombres, y el diablo y los demonios que operan en contra del bienestar del hombre, aunque no puede actuar en total independencia del control de Dios. Después de la muerte continúa la acción de los seres antes vivos desde la esfera de los difuntos en contra o en bien de los suyos o de quienes estuvo relacionada en la vida. Así que puede llegar a comprender el Evangelio si se lo explica bien. Eso es una gran ventaja. Es un pueblo organizado, ya tiene sus autoridades. Muy bien. Entonces, mira, su lineamiento de autoridad es de carácter horizontal, rotativo y por consenso. Al menos eso es lo que nosotros apreciamos de nuestra cultura. Se felicitan cuando los dirigentes, hermanos, han cumplido bien con sus cargos, ¿no? Esa es una muestra. Es un pueblo organizado alrededor de la familia. La familia es importante en la cultura. Es un pueblo que tiene su propio idioma. Mira, bien organizado, rico y hermoso. Yo creo que a mí me hubiera gustado, hermanos, que un representante, porque también hay un buen grupo de los hablantes aymaras en la parte de la Sierra del Perú, ¿no? Me hubiera gustado que un representante esté acá, pero lamentablemente no está. De repente no han invitado, ¿no? Bueno, ahora, hermanos, acá era la cosa. Mostremos nuestra identidad. O sea, en el primero he procurado, hermanos, de ser de que el creyente, ¿no? El cristiano, como aymara,
Entonces no puede deshacerse de su cultura. Ahí mismo tiene que ser la sal y la luz. Ahora, yo creo que la identidad, hermanos, se define quién soy. Entonces, ahí tenía varias cosas, pero yo quiero ir por lo menos, hermanos, una de las definiciones que podemos decir de nuestra identidad cristiana es: soy hijo de Dios porque soy hecho a su imagen y semejanza y redimido por Cristo. Soy templo de Dios, soy heredero de Dios, soy ciudadano del cielo, sentado ahora mismo en los cielos. Yo creo que esto debe ser firme en nuestra identidad para que así, hermanos, ninguna otra cosa que tiene la cultura que está fuera o está al margen de la Biblia no nos puedan hacer mover todas estas cosas. Bueno, Jesucristo cumplió con la comisión, sabemos eso en medio de su cultura, rescatando a su pueblo para Dios. Y también, hermanos, una de las cosas que ha hecho es pagó un costo muy alto. Y muchas veces, hermanos, para un cristiano en medio de una cultura va a tener que también sufrir un precio alto, cualquier creyente en su propio grupo indígena. Entonces, termina, hermanos, esta parte. El creyente aymara cumple con la comisión del Evangelio de Cristo. ¿Cómo? Comunicando el Evangelio de Jesucristo, número 1. Después, conociendo la realidad de Dios. Aquí, hermanos, muchas veces, como la hermana decía, a veces la gente indígena no fácilmente comprende, hay que buscar maneras, porque también su educación tampoco ha sido muy alta como para que entienda las cosas misteriosas de Dios. Entonces necesitamos, hermanos, educar al creyente indígena. La otra cosa, hermanos, que podemos nosotros enfocar es esta, un momentito, reconciliando a su pueblo y cultura con Dios. Tenemos ya buenos grupos en Bolivia, en Aymara, que realmente, hermanos, están sirviendo a Dios en las comunidades, ya se sienten muy bien identificadas con su cultura y con su fe en Dios. Cumpliendo con sus responsabilidades dentro de su comunidad. Aquí, hermanos, ocurre dos cosas, ¿no? Hay creyentes, hermanos, que están firmes, están dispuestos a afrontar. Pero hay creyentes, hermanos, que yo puedo decir, hermanos, muchos creyentes se han corrido porque la exigencia es fuerte. Hay veces no se puede cumplir. Por ejemplo, cuando a mí me ha tocado cumplir con el cargo, muchos me han conocido que soy cristiano, que soy pastor evangélico. Entonces hay un cierto respeto, un respeto grande. La gente confía y esas cosas hay que aprovechar mejor. Pero, hermanos, para tal efecto, el creyente tiene que estar bien establecido en su fe. Entonces, tiene que cumplir con sus obligaciones. Que no olvide, ¿no? Dice, recordando bien su propia cultura. Él debe estar muy bien identificado con su propia gente. Y, hermanos, concluyo. Y quiero decir, hermanos, mira, entonces, digo estas cosas. Un cristiano, si ha sido convertido dentro de su medio, dentro de su grupo indígena, hermanos, esa persona debe mantener su propia cultura. Pero también, hermanos, es posible mantener su fe cristiana. Para ello, ¿qué necesita? Un compromiso fiel a Dios y a la iglesia, un respeto mutuo a todos, un sentido de verdadera justicia y equidad para tratar a todos. Eso es clave, hermanos, en cualquier grupo indígena, me imagino. Un espíritu de servicio en la comunidad. Yo creo que los creyentes deben estar más dispuestos a servir a sus semejantes. Una confianza total en Dios y a la comunidad. Una sabiduría auténtica para toda ocasión. Una firmeza inmovible en Dios en todas las circunstancias. Que Dios nos bendiga a todos para ser sal y luz en el lugar donde vivimos en esta tierra. Solamente de esa manera podremos rescatar a nuestro pueblo. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.